Cada vez son más las personas en nuestro país que están optando por una alimentación vegetariana o vegana. ¿Cuál es la diferencia de una y otra y cómo nos podemos acercar a este mundo vegetariano vegano de buena forma, con conocimiento de causa? Vamos a conversar de este tema hoy día junto a Samuel Durán, nutricionista y vicepresidente del Colegio de Nutricionistas de Chile. Gracias por estar hoy día con nosotros, Samuel. Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Samuel, ¿cuáles son las diferencias para que entremos en este mundo de los vegetarianos con los veganos? Y también que tú nos puedes decir, dentro de los vegetarianos también hay varios subtipos de vegetarianos que tienen distintas predilecciones por otros alimentos, digamos. Ya, primero que los veganos son aquellos que consumen solo alimentos de origen vegetal. Eso quiere decir frutas, verduras, leguminosas, tubérculos, papas, etcétera, cereales. Los vegetarianos, en cambio, hay una familia un poquito más compleja, porque pueden ser lacto o vegetarianos que consumen alimentos de origen vegetal, más huevo, más lácteos. Los lacto-vegetarianos, que es vegetales más lácteos. Los ovo-vegetarianos, que es vegetales más huevos. Están los flexi-vegetarianos, que son vegetarianos cada 90% de los días y de repente se pueden caer en un asado o pueden comer un trozo de pescado. Flexi-vegetariano. Flexi-vegetariano, ya que no tiene, es un poquito más light, diría yo. Correcto. Fíjate que siempre se dice, y ahí hay un montón de comentarios sobre el tema de falta de fierro, el tema de cómo podemos compensar proteínas de buena calidad. Hay un montón de preguntas que se hacen, ¿no es cierto?, estos grupos de vegetarianos de cómo puedo enriquecer mi alimentación y no caer en algunas carencias. ¿Qué les podríamos decir a ellos? Lo primero, una dieta bien planificada, bien asesorada, no debería tener ningún tipo de problema. ¿Ya? Entonces, si alguien está pensando por un principio animalista, por un tema de salud, por ejemplo, cambiarse una dieta vegetariana o cambiarse una dieta vegana, si usted está bien asesorado, no debería tener ningún problema. Ya las dietas han mostrado que son bastante saludables, que no hay deficiencias de hierro, que no hay deficiencias de proteína. Por lo tanto, bien planificada puede llevarlo sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los dramas? Los dramas son, bueno, los más conocidos, ¿cierto? Las proteínas. Las proteínas. ¿Ya? Las fuentes principales de proteínas están las carnes y los lácteos. Entonces, un vegano, que es el que solo consume producto de origen vegetal, está un poco coartado. Pero hay muchas opciones ahora. Por ejemplo, la mezcla de cereales con leguminosa. El clásico porotos con tallarines, ¿cierto? Claro. La lenteja con arroz, genera una proteína de muy buena calidad. Tenemos la quinoa, que es un pseudo cereal, que la calidad proteica por sí sola, sin mezclar, es igual que la carne. Es de un alto... Muy alto valor biológico. Sí. Lo mismo pasa con el amaranto. Y hay otros productos que están apareciendo, los frutos secos también son un buen aporte de proteínas. Por lo tanto, la ingesta proteica no es problema siempre y cuando se generen mezclas y se consuma una variedad de alimentos importantes. O sea, si un vegetariano piensa que solamente va a comer papas fritas y ensalada, esa clara dieta vegetariana no lo va a llevar a ninguna parte. Porque además mucha gente, especialmente los más jóvenes, creen que ser vegetariano o vegano es sacarle el trozo de carne del plato y sería. Y eso sí genera deficiencia. Ahora, hay un tema también de cantidades y de volúmenes, porque tú hablas de la quinoa, por ejemplo. Una persona que es flexi-vegetariana o que no es vegetariano va a consumir porciones que son distintas a las que debiera consumir un vegano, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? O sea, una persona que es vegetariana, la frecuencia del consumo de legumbres, por ejemplo, tiene que ser bastante más frecuente. Frecuencia y cantidad, ¿no? Y cantidad también. 3, 4 veces a la semana, 5 veces a la semana legumbres. Entonces, si no me gustan los porotos, no me gustan las lentejas, bueno, piénselo 2 veces antes de ser vegetariano. Claro. ¿Ya? Además estos son bastante versátiles. Lo otro, por ejemplo, es el zinc o el hierro. El hierro también es muy común. ¿Dónde están las fuentes más importantes? Origen animal, las carnes. Pero tenemos muchas verduras, muchas leguminosas que también son ricas en hierro, que la absorción es menor, ¿ya? Y hay otros factores alimentarios que pueden favorecer la absorción o inhibir la absorción. Claro. Por ejemplo, el hierro que está en las lentejas, que está en los porotos, que está, no sé, en las espinacas, aumenta la absorción cuando agregamos vitamina C, ¿ya? Correcto. Aumenta la absorción, por ejemplo, del hierro que está en las semillas o en algunos productos cuando los fermentamos o cuando los hidratamos. Por ejemplo, alguien que está haciendo porotos, ¿ya? Sí. Y los tiene que hidratar la noche anterior. Exacto, sí. Esa agua hay que botarla. Correcto. Porque esa agua tiene ácido fítico y el ácido fítico inhibe la absorción de hierro, ¿ya? Por otro lado,
hay productos, ¿cierto?, que inhiben, por ejemplo, el ácido fítico, la fibra, el consumo de té o café dentro de las comidas debería estar un poco restringido en los vegetarianos y veganos para evitar una absorción menor de hierro. Correcto. Dentro de todo esto, ¿no es cierto?, uno lo que señala es, estos son un poquito trajes a la medida. Es importante entonces, si yo quiero ser vegano, por ejemplo, o vegetariano, consultar con un nutricionista, asesorarme para que me dé justamente un plan de alimentación donde le ponga énfasis a la proteína, donde saber cómo obtengo el fierro de buena calidad. Efectivamente, o sea, idealmente uno debería tener una asesoría nutricional, especialmente cuando parte o cuando o en ciertos grupos de riesgo, por ejemplo, una embarazada Claro, o alguien que pretende, ¿cierto?, embarazarse, o una nodriza, la madre, ¿cierto?, que está amamantando, o tengo ya un bebé y la familia somos todos veganos y queremos que este niño en parte con una tradición vegana, por lo tanto igual es necesaria una asesoría. No es llegar y hacer los cambios. En el caso de los veganos, también en los vegetarianos hay un problema con una vitamina que es la B12, ¿ya? Esta vitamina se encuentra exclusivamente en alimentos de origen animal. Un vegetariano, un lacto-vegetariano, uno diría no debe tener problema porque la B12 va a estar en la leche y va a estar en los huevos. Exacto. Pero también hay problema porque la B12, la absorción de la B12 de la leche y del huevo es menor que la de las carnes. Por lo tanto, igual hay un riesgo. En el caso de los veganos, el riesgo es absoluto. Claro. ¿Ya? Es absoluto. Por lo tanto, un vegano sí o sí tiene que suplementarse con B12 o inyectarse B12, o sea, y además tomarse exámenes de cómo está la B12. Porque si yo no controlo la B12 y la B12 empieza a bajar, esto no es de un día para otro, esto puede pasar meses, ¿sí? Pueden generarme problemas neurológicos, ¿ya? Y me puede provocar un trastorno parecido a la locura también. Entonces, obviamente nadie va a querer ser saludable, pero mentalmente no muy saludable, ¿ya? Y en el caso de una embarazada, por ejemplo, tiene que tomar sí o sí B12, porque si ella quiere dar lactancia, la B12, no sé, uno forma un poco B12 en el intestino por las bacterias, pero no es suficiente. Y el lactante nace con una cantidad de B12 inferior a un lactante de una madre omnívora y come todo tipo de alimentos. Ahora, si además le da lactancia materna por 6 meses, la ingesta de B12 es nula, la cantidad de B12 que se traspasa a ese bebé también es baja, porque la leche materna no hace magia. Los nutrientes de la leche materna son los nutrientes que tiene la madre. Claro. Ya ese niño puede tener problemas neurológicos antes del año y empieza con problemas de crecimiento, el niño no se mueve, es muy irritable, es muy pálido y está pasando en muchos países, inclusive en Chile ya hay... hace poco fui a un congreso y ya se habló de este tema, que se están viendo niños de madres veganas que están llegando con estas características. Entonces es súper importante ser responsable de que si está embarazada o quiere embarazarse, tiene que tomar suplementos de B12. Fíjate, y qué importante lo que tú señalas, porque este tema hay que asumirlo con seriedad. Es decir, si quiero ser vegetariano o si quiero ser vegano, tengo que asumir, ¿no es cierto?, este estilo de alimentación. Que por lo demás estamos hablando que es un estilo saludable. Es un estilo muy saludable, pero hay que ser muy responsable. Muy responsable, sobre todo con lo que tú señalas, vitamina B12. A propósito de lo que tú señalas, el Ministerio de Salud, fíjate, en una carta reconoció los beneficios del consumo de alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, cereales, legumbres, y agregó que no se opone a la dieta vegana ni vegetariana, pero recomendó que sea supervisada, lo que conversamos un ratito, por eso a propósito señala esto, con un profesional de salud especialista en nutrición. Eso son lo que acaba de señalar el Ministerio de Salud, fíjate, reconociendo este tipo de alimentación, pero señalando además que lo reconozco, sé que es sano, lo valido, pero tiene que estar supervisado. El Colegio de Nutricionistas también sacó una declaración de equivalente. Fue casi en paralelo, porque había un grupo Animal Libre que estaba buscando el apoyo y yo estaba personalmente a favor del apoyo. Yo creo que es súper bueno que la población en Chile tome conciencia de que hay que cambiar la alimentación. Yo no estoy llamando a los chilenos a ser vegetarianos y veganos, pero sí a pensar en una alimentación sustentable. Y dentro de la alimentación sustentable, una opción muy válida es ser vegetariano o vegano. Estaba en el taxi cuando venía hacia acá, me llamaron de una radio porque en Chile, por ejemplo, en este momento, este semestre, habían aumentado un 7% las ventas de comida chatarra. 7%. Entonces, claramente tenemos que hacer algo como sociedad. Y yo creo que esta es una muy buena opción para eso. Fíjate que lo conversábamos hace un tiempo justamente con Samuel,
a propósito del cambio climático que está tan en boga, que se está hablando mucho, que es bueno que se hable, que se siga hablando y que se toman acciones concretas sobre esto, sobre el tema de cómo se relaciona el aumento del consumo de carne en el mundo, de la crianza de vacuno, con el tema del cambio climático. Me gustaría que tú también, en los minutos que nos quedan, pudieras también comentarle un poco a nuestros televidentes cuál es esa relación. Bueno, actualmente la cantidad de vacuno que hay para consumo es superior a la población humana, ¿ya? Y uno dice, bueno, somos 6.000 millones, habrán 8.000 millones de vacas en el mundo destinadas a consumo. El problema es que esas vacas consumen una gran cantidad de agua, consumen una gran cantidad de animal, de pasto, muchos campos en el mundo se están destinando exclusivamente al cultivo de alimentos para animales. Claro. O sea, se está dejando de cultivar para humanos para cultivar alimentos para animales, lo que significa un encarecimiento, una disminución de la biodiversidad. Estos animales, para el engorde, son enormes, ¿cierto? Van a gastar una cantidad de energía y van a liberar una cantidad de CO2 y metano de gases, y son uno de los principales contaminantes y de efecto invernadero que tenemos en este momento. Yo no estoy en contra del consumo de carne. El problema es que la humanidad se ha desarrollado, ya ha crecido, tiene tanto dinero, no toda la humanidad, pero ha llevado a que se duplique o se triplique el consumo de carne. Nosotros para el 2050 vamos a ser 8.000 millones de personas. Y para mantener la forma de cómo estamos comiendo, tenemos que duplicar la producción mundial en 25 años más. Duplicarla, lo que es imposible, lo que va a generar mucha hambruna en los lugares donde no hay producción de alimentos. ¿Ya? Entonces, lo que se espera para 25 años más es bastante terrible. Entonces, si no hacemos cambios ahora, y esos cambios podemos hacerlos desde la casa, ¿cierto? Vamos a esperar, el futuro de los hijos y de los nietos no va a ser el mejor. Bueno, nosotros está entonces empezar a generar ese cambio. Hoy día usted ya sabe, si es vegetariano o vegano, hágase muy responsable de su tipo de alimentación. Lo felicito si está comiendo sano, está alimentando sano, fantástico, combine eso con la actividad física y deportiva, que es muy importante. Y Samuel, por supuesto, agradecer tu presencia hoy día en el programa, gracias también al Colegio Nutricionista, casa de ustedes, por supuesto, para comunicar, para publicar y para hacer conocido todas las materias en las que estén trabajando en pos de mejorar la calidad de vida del ser humano. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias por la invitación. Junto a Samuel, desde acá, desde nuestro programa, hacemos la pausa. Mire lo que viene a continuación. Noticias, reportajes, un montón de información valiosa para usted. Y me están poniendo ahí la página web, por supuesto. Fíjese, www.doctorencasatv.com. Pausa, ya regresamos.